Bienvenidos a Economía en Breve número 135 con información de la semana que terminó el 2 de agosto pasado. Nuevamente me encuentro fuera de la ciudad, ahora en las preciosas bahías de Huatulco, en la costa de Oaxaca, por lo que les quedaría de ver nuevamente las gráficas y me concentraré en el comentario. En el evento más relevante para los mercados mundiales, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base y anunció la terminación anticipada de la reducción de su hoja de balance. Con esto se detiene el retiro de liquidez. El presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, comentó en la conferencia de prensa que este no era el inicio de un ciclo de baja en las tasas de interés y sus comentarios incluso pusieron en duda nuevas reducciones. Los mercados anticipaban la posibilidad de una baja de 50 puntos y que se perfilaran nuevas reducciones, lo que al no ser validado por la Reserva Federal generó reacciones negativas, con el índice Standard & Poor's 500 perdiendo 3.1% en la semana. En esta ocasión hubo dos miembros que votaron por mantener sin cambio la tasa de interés al interior de la Junta del Fed. Me queda la impresión que la Fed está actuando más bien por la presión que ha ejercido el presidente Trump que por convicción propia, de forma quizá muy preventiva ante las señales de desaceleración y debilidad económica que se observan en diferentes partes del mundo. Vale la pena notar que la Reserva Federal tiene tres objetivos: propiciar el mayor empleo posible, mantener la estabilidad de los precios y asegurar la estabilidad del sistema financiero. De estos tres objetivos, bajar la tasa de interés ayudaría al objetivo de empleo bajo circunstancias en las que el desempleo fuera más elevado, pero ese no es el caso. Resulta muy difícil pensar que la tasa de desempleo pueda bajar más allá de su nivel actual, que es prácticamente el más bajo en 50 años. Incrementar la inflación bajando la tasa de interés es altamente cuestionable, como lo sugiere la experiencia de Japón, que pasó más de una década con una política monetaria ultra expansiva de tasas prácticamente en cero, sin lograr impulsar su inflación y su economía. Por último, bajar la tasa de interés cuando no se requiere puede comprometer la estabilidad financiera al inyectar liquidez que tiene que dirigirse a los activos disponibles, especialmente los financieros, lo que puede generar burbujas y serios problemas para las instituciones financieras. Tal parece que la Reserva Federal está más enfocada en evitar aparecer como el culpable de la falta de crecimiento que en hacer lo que puede hacer bien, que es asegurar la estabilidad financiera y mantener la inflación baja y controlada. Pasando a México, en la semana se publicaron las cifras oportunas del Producto Interno Bruto, la suma de toda la producción del país en el segundo trimestre del año, que generaron muchas reacciones encontradas. En la cifra que más atención generó, el PIB creció 0.1% respecto al primer trimestre y utilizando cifras desestacionalizadas por el INEGI. Esto quiere decir básicamente que la economía estuvo estancada, lo que representa malas noticias. Ahora bien, si tomamos el dato duro, el PIB se contrajo 0.7% real anual, es decir, respecto al segundo trimestre de hace un año. Como resultado, el crecimiento de la primera mitad del año apenas alcanza 0.3%. Ya hemos comentado en este espacio que las cifras económicas tienen vaivenes dependiendo de diversos factores, como por ejemplo si las vacaciones de la Semana Santa caen en marzo o en abril. En este año la Semana Santa cayó en abril, es decir, el segundo trimestre, por lo que si calculamos la variación respecto al segundo trimestre del 2018, cuando la Semana Santa cayó en marzo, naturalmente tendremos un crecimiento menor al tener menos días laborables. Para tratar de filtrar estos efectos se hacen estimaciones estadísticas bastante complejas que producen las llamadas series desestacionalizadas y que nos dan una buena idea de qué pasó con el indicador. En lo personal me parece necesario ver ambos tipos de información y para el caso del PIB me quedo con la impresión de que la economía sigue perdiendo fuerza y discutir si estamos o no en recesión no es tan relevante por ahora, pero si seguimos este ritmo no tardaremos mucho en entrar en una recesión franca y desafortunada. Ya en la encuesta más reciente realizada por Banco de México entre los economistas del sector privado a finales de julio, el promedio del crecimiento económico esperado para el presente año se redujo a 0.79%, cuando en junio era de 1.13%. Para el 2020 se tiene un pronóstico promedio de 1.47%, lo que representaría 2 años seguidos de crecimiento muy bajo que tendría serias repercusiones para el bienestar del país. Como respuesta a estas malas noticias, la Secretaría de Hacienda anunció una serie de medidas para apoyar a la economía consistentes en acelerar
la inversión en infraestructura, utilizar a la banca de desarrollo para promover el crédito para la inversión y el consumo y adelantar los procesos de licitación del 2020. El problema es que la gran parte de la actividad económica se genera por parte del sector privado, que somos la mayoría de las personas que vivimos en el país. Y aunque el gobierno puede ser el jugador individual de mayor peso, poco podrá conseguir si no logra restablecer la confianza de las empresas y los consumidores. Miren, hubo muchos otros indicadores en la semana que valdría la pena ver con las gráficas y cuadros respectivos, así que los dejaremos para otra ocasión. Sin embargo, no me gustaría dejar de comentar la difícil posición en la que se encuentra actualmente nuestro Banco de México, ya que luego de la baja de la Reserva Federal de nuestro país se da por hecho que Banco de México comenzará pronto a recortar su tasa de interés de referencia. Esto es lo que se da por hecho en los mercados. No hay que olvidar que nuestro Banco Central Autónomo es una de las garantías que tenemos para mantener la estabilidad de la economía, que se refiere a tener una inflación baja y controlada, tasas de interés igualmente bajas y acotadas, así como un tipo de cambio relativamente estable. Recientemente se escucha mucho en los medios que se requieren tasas de interés más bajas para estimular el crecimiento económico, entre comillas, estimular lo que en un entorno de fuerte desaceleración y debilidad de la actividad económica parece altamente deseable. El problema es que los bancos centrales no pueden por sí solos con su política monetaria lograr tasas de crecimiento elevadas. Bajar la tasa de interés en nuestro país bajo las condiciones actuales no va a reactivar la inversión ni el gasto de los hogares de forma sensible, ya que la caída en la inversión y el freno en el consumo se explica más por un deterioro de las expectativas debido a malas decisiones de políticas públicas que por tasas de interés elevadas. Si bien es cierto que la gran mayoría de bancos centrales de otros países están recortando sus tasas de interés y esto abre el espacio a que en México ocurra lo mismo, hay que tomar en cuenta las condiciones inflacionarias que tiene cada país, ya que el control de la inflación es el principal uso que se le puede dar a la política monetaria. En Estados Unidos, ya comentamos, la inflación está por debajo de su meta del 2%, mientras que en México la inflación está por arriba de la meta del 3%. No solo eso, sino que la inflación subyacente, que quita los componentes más volátiles del índice de precios al consumidor y que por lo mismo nos da una mejor idea de la trayectoria sostenible de la inflación, se encuentra por arriba de 3.8%. Los pronósticos de inflación de mediano y largo plazo en México están relativamente estables, pero por arriba de la meta del 3%. Lo complicado de la decisión de Banco de México es que si se reduce la tasa de interés de forma prematura, corre el riesgo de permitir que las expectativas de inflación se desanclen, es decir, que comiencen a aumentar, lo que podría detener el descenso de la inflación y afectar la credibilidad del Banco Central y su Junta de Gobierno. Adicionalmente, bajar la tasa de interés de forma anticipada puede dejar al tipo de cambio más sensible a cambios en el entorno y ante un choque negativo como puede ser un Brexit desordenado en octubre y el estallamiento de una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, podría aumentar de forma más pronunciada el tipo de cambio con el riesgo de elevar la inflación. Si Banco de México baja su tasa de interés y las cosas no salen bien, entonces tendría que recurrir en el futuro a nuevos aumentos en la tasa de interés, pero a niveles más elevados y por más tiempo. Hasta el momento, la Junta de Gobierno del banco ha mantenido lo que llaman una postura monetaria prudente y firme, y percibo gran claridad en todas estas consideraciones que hemos hecho aquí y que ellos han discutido al interior. Pero no la tienen nada fácil y ya en los mercados comienza a darse por hecho que pronto recortarán su tasa de interés de referencia para seguir a la Reserva Federal, como ya comentábamos. Ya veremos en su siguiente decisión dentro de una semana más qué es lo que están viendo y cómo reaccionan al entorno. Hay que señalar que incluso el presidente manifestó su deseo por tener tasas de interés más bajas por parte de Banco de México, aunque también hizo un comentario muy desafortunado respecto al gremio de economistas y que no hay que dejarles a los expertos el manejo de la economía. No sé ustedes, pero cuando me subo a un avión o consulto a un médico o pido consejo legal, espero que ese piloto, médico o abogado no solo esté bien capacitado y educado, sino que sea un verdadero experto en lo que hace. Francamente, preocupa el desdén que el presidente muestra por las cuestiones técnicas y en el caso de su animadversión manifiesta a los economistas resulta especialmente desafortunado, y no tanto para el gremio de economistas, sino para la economía del país, como lo estamos viendo en estos momentos. Pasando a la semana que inicia, tendremos
muchos datos importantes en México, destacando las cifras de inversión y consumo privado del mes de mayo, la inflación del mes de julio y la producción industrial del mes de junio. Y con esto terminamos este programa número 135 de Economía en Breve, esperando reiniciar el formato usual la siguiente semana y ya no andar buscando dónde podemos hacer estas grabaciones, e invitándolos como siempre a que, si les son útiles estos comentarios, se suscriban al canal, le den like al video y lo compartan entre aquellos a los que también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.